nuevamente y bienvenidos a la tercera parte de la serie de vídeos de ventilación mecánica. En las dos partes anteriores, en la parte 1 vimos sobre los principios básicos de la ventilación mecánica protectiva y los modos básicos de ventilación. En la parte 2 hablamos sobre cómo interpretar las curvas del respirador y en esta tercera parte nos vamos a enfocar en las asincronías entre el paciente y el respirador. Así como las primeras dos partes eran enfocadas especialmente a la anestesia general y a los cuidados intensivos, ¿vale? En parte y parte, esta tercera parte va a estar enfocada directamente a la ventilación del paciente de la unidad de cuidados críticos, ¿vale? Sobre todo el paciente que estamos en proceso de destete probablemente, en el que vamos a empezar a tener asincronías entre lo que hace el paciente y lo que hace el respirador. Entonces empezamos definiendo qué son las asincronías y no es más que una diferencia entre lo que el paciente necesita y lo que el respirador hace, en lo referente a múltiples aspectos, en especial al tiempo, al flujo, al volumen y a la presión. La incidencia varía en la literatura entre el 10 y el 85% de los pacientes. Existen 6 mecanismos o asincronías principales descritas y son las siguientes: el autotrigger, el esfuerzo inefectivo, el doble trigger, el trigger inverso, el ciclado tardío y el flujo insuficiente. En las siguientes diapositivas iremos comentando cada una de estas asincronías, viendo cómo identificarlas en el respirador, porque al final el diagnóstico en la mayoría de los casos lo hacemos solamente mirando las curvas del respirador y posteriormente veremos las estrategias para tratar de evitar cada una de estas asincronías. Es importante destacar que aunque las asincronías sean relacionadas con peores resultados con respecto a días de ventilación mecánica, estancia en unidad de cuidados intensivos, realmente no hay ningún ensayo clínico, ningún trabajo observacional grande que indique que el paliar las asincronías mejore los resultados de los pacientes. Entendemos que el paciente esté esté mejor adaptado al respirador derivará en una mejoría de los resultados, pero no hay datos claros que digan que esto mejora los resultados en respecto a mortalidad. Sin embargo, sí que está descrito que los pacientes que pasan días en las unidades de cuidados intensivos suelen tener malos recuerdos e incluso síntomas de síndrome de estrés postraumático asociados a la lucha contra el respirador. Entonces vamos a empezar con las asincronías o disincronías, que también se les denomina de esta manera, podréis verlo en la literatura. Y la curva más importante que vamos a ver es la curva de presión. Sobre todo porque la mayoría de las asincronías se van a producir cuando el paciente se encuentre en el modo de ventilación presión-soporte. Es decir, el paciente iniciará el ciclo respiratorio y el respirador dará un soporte, en la mayoría de los casos con presión y con un flujo desacelerado. Y entonces, viendo esta curva de presión, vamos a poder entender dónde puede estar el mecanismo de la sincronía y cuál es la estrategia que debemos utilizar para evitarla. Lo primero que vamos a ver en la curva de presión es el trigger. Siempre que vemos una curva de presión, la caída de presión o el aumento de flujo suelen ser los triggers que vamos a utilizar para iniciar el soporte ventilatorio. Luego vamos a ver el flujo inicial y cómo es ese ascenso del flujo inicial. El nivel de presurización, es decir, cuánta presión vamos a dar. Y luego en qué momento va a acabar el ciclo inspiratorio y vamos a pasar a la expiración. Y viendo cada una de esas partes, además de la curva de flujo y de la mecánica del paciente, vamos a poder entender ante qué tipo de asincronía estamos y cómo tratarla. Empezamos con la primera. Vamos a ver las curvas inicialmente y luego hacemos el diagnóstico. Vemos curva de presión, flujo y de volumen. Podemos ver que la curva de presión se registra 3 caídas, ¿vale? Pero el respirador en ningún momento, aunque haya un aumento del flujo, genera un soporte. Hasta que esa tercera caída o ese flujo aumenta hasta esta línea apuntada que hemos denominado que es el trigger, y en ese momento sí que el respirador nos da un soporte ventilatorio y el paciente mete un volumen tidal considerable, mientras que en las veces anteriores el volumen tidal era mínimo. Entonces, ¿qué tipo de asincronía tenemos acá? Pues la más sencilla de todos y la más común, el esfuerzo inefectivo. Es la más frecuente de todas las asincronías y suele ser en un 85% de los casos de los pacientes bajo ventilación mecánica. Y ocurre principalmente por sobresedación. Es decir, cuando tenemos un trigger inefectivo, lo primero que debemos hacer es ver si el paciente está sobresedado, antes de hacer cualquier otro cambio. Una vez que hayamos ajustado el nivel de sedación, entendida la sedación ideal como aquel paciente que se encuentra en la unidad de cuidados críticos en la escala de RASS entre 0 y -1, pues ya podemos ir a buscar otras causas de trigger inefectivo o de esfuerzo inefectivo. ¿Cuáles pueden ser? Pues el aumento de PIP intrínseca en los pacientes con EPO, con atrapamiento aéreo,
pues le suele costar más, si tienen atrapado aire, disminuir la presión o aumentar el flujo por ese atrapamiento de aire hasta alcanzar el trigger. Puede ser por un soporte excesivo, es decir, si nosotros pautamos una presión soporte que es muy alta y el paciente durante el ciclo inspiratorio mete volúmenes tidal muy elevados de 1000, 1200, 1300 mililitros, pues lo que va a hacer es que solamente con ese volumen tidal básicamente va a cumplir gran parte de su volumen minuto, con lo cual vamos a tener una frecuencia respiratoria menor y es probable que esos esfuerzos inspiratorios consecutivos no sean suficientes para activar el trigger. Luego, los pacientes que tienen debilidad muscular por múltiples causas, sobre todo la más común en el paciente crítico es por la intubación prolongada y la polineuropatía del paciente crítico, o aquí sí podemos ver que el trigger suele estar muy elevado. Normalmente la mayoría de los respiradores, obviamente hay excepciones, suelen tener el trigger predeterminado en un trigger de flujo, que es más sensible el trigger de flujo que el trigger de presión. Y ese trigger de flujo suele estar pautado de forma estándar en 2 litros. Ese suele ser el trigger suficiente para cualquier paciente. Disminuir ese trigger puede ser causa de otras asincronías que vamos a ver más adelante. Y aumentarlo, pues puede hacer que el paciente tenga un esfuerzo inefectivo. Con lo cual, antes de modificar el trigger predeterminado, que suele ser suficiente en la mayoría de los enfermos, siempre debemos buscar ¿qué? La sobresedación. Y por último también podemos tener un tiempo inspiratorio muy alargado. Si el tiempo inspiratorio muy alargado, ocurre algo similar a lo que ocurre con el soporte excesivo. El paciente tiene volúmenes tidal muy altos en cada ciclo de respiración asistida, con lo cual hace que el esfuerzo consecutivo pueda que sea inefectivo. Pasada esta, que es la más común de todas, vamos a la siguiente. Vemos aquí dos ciclos respiratorios consecutivos en presión soporte. En el primero, el paciente activa el trigger, sube el flujo, se dispara la respiración asistida y justo al acabar, en el momento en que no ha terminado básicamente de terminar el siguiente ciclo respiratorio, se desata otro trigger, se ha alcanzado otro trigger y el paciente vuelve a recibir soporte y tiene dos volúmenes tidal consecutivos muy juntos, o incluso podríamos ver una gran curva de volumen tidal que no llega hasta el final, o sea, no baja del todo, no vuelve a cero y vuelve a subir, y con una gran curva con dos picos de volumen tidal. Esta sincronía es la denominada doble trigger y suele ocurrir en los pacientes en los cuales el tiempo inspiratorio es demasiado corto, ¿vale? Cada vez que veamos un doble trigger, lo primero que debemos ir a ver en el respirador es cuánto dura el tiempo inspiratorio. Como os comenté en la primera parte, en la ventilación por presión soporte, el tiempo inspiratorio suele venir dado por el flujo de corte. Es decir, a qué porcentaje del flujo pico de la ventilación soportada va el respirador a cortar y empezar la expiración. Normalmente, de forma predeterminada en muchos respiradores, suele ser el 25% del flujo total. Es decir, que tiene que disminuir el flujo un 75% desde su pico para empezar la expiración. Pero si esto está acortado, es decir, está mucho más arriba, como en este caso, que probablemente sea alrededor de un 50% del flujo pico, pues la inspiración puede ser muy corta y el paciente tener esa necesidad de aire para volver a realizar un u otro esfuerzo inspiratorio muy consecutivo y generar un segundo trigger. Y no es sino hasta que tiene esos dos esfuerzos respiratorios consecutivos con un volumen tidal sumatorio que el paciente nota que ha hecho realmente una respiración efectiva. Entonces, lo primero que queremos saber es el tiempo inspiratorio, si es corto o no. Si el tiempo inspiratorio nos parece adecuado, otra causa y la segunda que debemos mirar es que el soporte sea muy bajo. Si nosotros estamos dando un soporte para el cual el paciente no nota que ha recibido un flujo suficiente, puede que se desencadene un segundo trigger después de la primera respiración y sea el doble trigger. La otra cosa que debemos tratar de evitar o ver, aunque es causa de otras asincronías, pero puede estar presente en este caso, es que el paciente tenga un impulso respiratorio muy elevado o lo que muchas veces encontraréis en la literatura como el drive respiratorio. Si el paciente está hipercápnico, acidótico, febril, cualquier situación que haga que genere una hiperventilación puede que genere estos esfuerzos de doble trigger. Y lo último, pero la menos frecuente de todo, y es la última que debemos descartar, es que el paciente esté insuficientemente sedado. Pero como os dije primero, antes que todo, como en el trigger inefectivo, el esfuerzo inefectivo, mirábamos que estaba sobresedado, aquí lo último que vamos a mirar es la sedación. Vamos a ir primero a ver si el tiempo inspiratorio es adecuado.
En este caso se resolvió de la siguiente manera. El tiempo inspiratorio estaba en 50% aproximadamente y el médico que estaba al cargo del respirador de este paciente se encargó de alargar ese tiempo inspiratorio disminuyendo el flujo de corte de aproximadamente un 50% a quizás un 10 o un 15%. De esa manera el paciente lo que logró es encontrar un volumen tidal mucho más adecuado en la siguiente respiración, con lo cual así eliminar ese doble trigger. Y podemos ver que ha tenido un tiempo expiratorio bastante adecuado. Vamos a ver esta porque esta es un poco más complicada de entender. En este caso el paciente se encuentra en SIMV, ¿vale? Tiene un SIMV más presión soporte, genera una primera respiración, vemos cómo se genera y luego vienen una serie de ciclos, ¿vale?, donde el paciente parece que hace esfuerzos respiratorios. Y luego tenemos otros, aquí marcados, donde el paciente intenta de hacer un esfuerzo después de ese esfuerzo programado. Cuando el paciente no inicia la respiración, sino que primero viene una respiración programada, como el caso del SMV, y justo después o durante esa inspiración programada o ese ciclo programado, el paciente hace un esfuerzo respiratorio, eso lo vamos a llamar el trigger inverso. Y no es más que una situación en la cual la distensión pulmonar y del diafragma por el ciclo mandatorio genera un reflejo donde hace que el paciente respire y contraiga el diafragma. La causa principal de esto, al igual que el esfuerzo inefectivo, vuelve a ser la sobresedación. El paciente está tan sedado que no inicia la respiración, pero llega un punto donde el ciclo mandatorio hace que se genere un reflejo y el paciente respire. Entonces, lo primero que debemos hacer cada vez que vemos un trigger inverso es tratar de ajustar nuevamente la sedación, como siempre os digo, tratando de llegar a un RASS entre -1 y 0. Otra causa puede ser la sobredistensión o el atrapamiento aéreo, como en los pacientes EPOC, y una tercera que puede también ocurrir es en el paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo muy grave, que a pesar de que tratas de adaptarlo de todas las maneras para que esté en ventilación controlada, siempre que generas una ventilación mandatoria, el paciente intenta de respirar justo después. En este caso, sobre todo en pacientes con síndrome de distrés grave o moderado grave, sobre todo con PAFIs menores de 150, deberemos realizar una relajación neuromuscular para poder adaptar mejor al respirador y evitar el daño asociado a la ventilación mecánica. Ahora vemos esta. Esta es muy llamativa, ¿no? Pareciera como un doble trigger continuo. El paciente comienza la inspiración y básicamente no ha terminado y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, con una frecuencia respiratoria que a lo mejor sería de 50 o de 60 respiraciones por minuto, lo cual sería muy elevado. Y cuando vemos el flujo, o mejor dicho, la curva del volumen tidal, vemos que el volumen tidal no llega a cero. No llega a cero, no llega a cero, no llega a cero. Y si os recordáis de la parte 2 de esta serie de vídeos, cuando esto pasaba, lo primero que debíamos buscar era que hubiese una fuga en el circuito. Y es que la fuga es la principal causa de esta sincronía, que es el autotrigger. Siempre que veamos un autotrigger, es decir, un respirador que comienza a mandar a una frecuencia extremadamente alta soporte respiratorio o ciclos de soporte respiratorio, debemos buscar una fuga en el sistema, ¿vale? Hay otras más comunes, otras menos comunes. Y después de la fuga en el circuito debemos valorar si el trigger es muy sensible. Como os comenté antes, el trigger por flujo es más sensible que el trigger por presión. Tenemos que ver si hay agua en las tubuladuras o condensación en alguna parte del circuito, porque esa condensación en el circuito puede producir y generar autotrigger. Y por último, en pacientes con hiperdinamismo cardíaco, sobre todo en pacientes jóvenes con sepsis que se encuentran en ese estado hiperdinamico, la misma contracción cardíaca puede generar un cambio de presión intratorácico y unos cambios en el flujo lo suficientemente amplios como para generar un ciclo respiratorio, con lo cual el respirador lo que va a estar interpretando como trigger, más allá del esfuerzo y de la contracción del diafragma, es simplemente el latido cardíaco y los cambios de presión intratorácicas producidos por el latido cardíaco, y eso puede generar autotrigger también. Pero bueno, como os dije, la primera causa, las fugas en el circuito, y es la primera que debemos buscar. Las dos siguientes que vamos a ver son un poco menos comunes. Las 3 primeras o las 4 primeras que hemos hablado son las más comunes de todas y las que siempre debéis tener en mente, pero estas también, aunque son menos comunes, también ocurren. Vamos a analizar estas curvas. En este caso vemos una ventilación por presión, comienza la ventilación y durante la fase de meseta
de la curva de presión, vemos que la presión sube y cae de nuevo. Y si vemos las curvas de flujo, el flujo cae, se hace negativo, es decir, aquí hay un paso de flujo del paciente al respirador con un aumento de presión, y luego ya viene la expiración la respiración ciclada, es decir, hay un cambio en el ciclo de inspiración-expiración y pasa la expiración del propio respirador. También si vemos la curva de volumen tidal es anormal. ¿Cómo interpretamos este punto acá? Muy sencillo. El paciente ha tratado de expirar durante la fase inspiratoria y por eso se ha producido esta muesca aquí en la curva de presión. Esto es un ejemplo de ciclado tardío, ¿vale? Donde el paciente ya piensa que ha recibido suficiente volumen y suficiente aporte y trata de expirar contra un respirador que aún sigue dando un flujo inspiratorio. La causa más común, obviamente, al contrario de lo que vimos anteriormente, es el tiempo inspiratorio prolongado. En este caso, lo que podríamos hacer es tratar de acortar el tiempo inspiratorio. Es decir, en vez del flujo de corte tenerlo en 25% de estándar, pues podríamos subirlo a un 30, un 40, un 50, y para tratar de evitar que el paciente trate de expirar sobre la fase inspiratoria. Otra causa menos común es el enfisema. Y esta es la última que vamos a ver de las asincronías. Y en este caso vemos la curva de presión. Esta sería más o menos la curva de presión normal, pero vemos que se ha generado una concavidad en esa curva de presión. Y al ver la curva de flujo, pues es una curva que también hace un pico, pero luego vuelve a tener otro pico, y es una curva bastante rara. Y la curva de volumen tidal, no hay una cosa muy extraña. ¿Por qué se generaría esta concavidad durante la curva de presión? ¿Por qué no sería convexa o con un ascenso vertical más convexo, mejor dicho, de forma habitual? En este caso es porque el flujo es insuficiente. Es decir, este es un respirador que está dando un flujo que el paciente considera que no es suficiente. El paciente inspira e inspira más flujo de lo que el respirador le está otorgando. La causa más frecuente es el drive excesivo otra vez, es decir, pacientes con un drive respiratorio elevado. Y siempre debemos buscar que el paciente no tenga dolor, no tenga ansiedad, no tenga acidosis ni ninguna otra de esas causas que nos van a generar un paciente que trata de hacer ventilaciones profundas y rápidas. Otra causa es que el soporte sea insuficiente. Si estamos dando un soporte insuficiente, el paciente va a tener esa hambre de flujo y es lo que va a generar esta curva típica en el respirador. Y también podemos tratar de modificarlo con la rampa. Si la rampa está muy alargada, es decir, la entrega de flujo es muy lenta, el paciente puede notar esa hambre de flujo. Y deberíamos entonces disminuir el tiempo de rampa para que la entrega del flujo sea mucho más rápida. En este caso, lo que hicieron con el paciente fue aumentar el soporte. En vez de darle un soporte que le estarían dando, digamos, por ejemplo 10, pues lo han subido al doble, un soporte de 20, y el paciente ya con ese soporte de 20 volvemos a tener una curva normal de presión, una curva normal de flujo y un volumen tidal mayor, y el paciente se acopla mejor al ventilador. ¿Y esta curva qué nos dice? Vemos una curva que durante la fase expiratoria, tanto en la curva de presión como en la curva de flujo, es como aserrada, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Esto es típico de las condensaciones o de agua o secreciones en las tubuladuras, en el tubo endotraqueal, en el filtro, en el humidificador, es decir, en cualquier parte del sistema respiratorio extrínseco al paciente. Si hay acumulación de agua o de secreciones, vamos a ver estas curvas aserradas. Y son estas curvas aserradas las que pueden generar el autotrigger, como os decía en el autotrigger. En el autotrigger decíamos que la primera causa era la fuga, pero una de las causas era el agua en la tubuladura. Y es porque el respirador, dependiendo de dónde esté el trigger, puede interpretar estos cambios de flujo o estos cambios de presión, los puede interpretar como un trigger, un esfuerzo inspiratorio del paciente y generar un nuevo ciclo respiratorio. Ya por último os dejo estas curvas, esta tabla, que es una tabla resumen sobre los 6 tipos de asincronías que hemos visto hoy y viendo cuáles son las estrategias que podemos utilizar para paliar cada una de ellos, siendo la más importante la que está remarcada en negrita y, en mi opinión, el orden en que debemos ir descartando cada una de estas asincronías para tratar de trabajar sobre ellas y de adaptar mejor al paciente.
Entonces, yo creo que ya con esto, sí, ya con esto hemos terminado esta parte. Ya en la siguiente veremos la parte 4, que os la dejo aquí, que vamos a hablar sobre el destete, el winning de la ventilación mecánica. Y espero que haya sido de vuestra utilidad esta charla y que podáis aplicarla en vuestra práctica clínica. Nos vemos entonces en la parte 4. Hasta luego.